Antes de empezar, síganme en Instagram, en la cual subiré vídeos cortos de terror, y en TikTok en el que voy a subir historias cortas. Les agradecería mucho. Gracias por ser mis suscriptores. Son las 6 am y estoy mirando el resplandor verde neón de mi reloj que me recuerda a esto. Sé que en 20 minutos sonará esa alarma y tendré que despegarme de debajo de este edredón y prepararme para mi día. Mis ojos se abren de golpe después de intentar conciliar el sueño. No había querido quedarme aquí toda la noche, pero ya no puedo seguir así. No he podido dormir durante los últimos 4 días. La falta de descanso está empezando a pasarme factura. Mi visión es borrosa incluso con mis gafas puestas. Tengo dolores de cabeza constantes y no estoy seguro de si es por lo cansado que estoy o por la cantidad de cafeína que he ingerido para tratar de mantenerme despierto. Me siento débil y me duelen los músculos, pero sé que no puedo dormir. No tanto como podría soñar. Desde muy temprana edad, mis sueños siempre habían sido vívidos. Si tenía una pesadilla, corría a la cama de mis padres y me metía con ellos bajo las sábanas. Luego, a la edad de 5 años, mi padre puso fin a eso. Me levantaba y me volvía a poner en la cama 100 veces si eso era necesario. Finalmente dejé de ir, sin importar lo asustada que pudiera estar, porque sabía que sería inútil. Al menos una vez a la semana me veía obligada a volver a la cama, temblando bajo las sábanas. A los 6 años tuve una pesadilla particularmente realista que me hizo creer que una especie de criatura alienígena estaba afuera de mi ventana esperando para secuestrarme. Sabía que no podía quedarme en mi habitación, pero también sabía que si corría hacia la cama de mis padres, me enviarían de regreso a mis demonios. Entonces, hice lo único que se me ocurrió, me encerré en su baño que estaba a la vuelta de la esquina. Dormí de espaldas a la puerta y me aseguré de dejar la luz encendida. Mi madre tuvo que entrar a la fuerza a la mañana siguiente. No importaba cuánto suplicara, nunca parecía cambiar nada. Finalmente crecí y aprendí a lidiar con mis miedos. Esos sueños no tenían nada que ver con los que llegué a conocer en la última semana. El domingo pasado por la noche, preparé mi ropa para el día siguiente como siempre lo hacía. Apagué las luces, me metí debajo de mi edredón y me quité las gafas antes de darme la vuelta para darle un beso de buenas noches a mi esposa. Ella estaba revisando sus redes sociales, como de costumbre. Se volvió hacia mí y me dijo que me amaba. Le devolví el afecto y luego me volví a mi lado de la cama. Programé mi alarma para la mañana siguiente a las 6:20 am y estaría profundamente dormido en minutos, algo que mi esposa nunca podría entender sobre mí. Aproximadamente 3 horas después, salté de mi espalda para respirar. Este rápido movimiento sobresaltó a mi esposa, que acababa de quedarse dormida. Me quedé allí sentado con los ojos muy abiertos, sudando y tratando de comprender lo que acababa de ver dentro de mi mente, todo mientras ella me rogaba que le dijera que estaba mal. Tuve una pesadilla, dije en voz baja. ¿Sobre qué? Preguntó cuando finalmente recuperé el aliento. Miré el reloj y vi que ya era la 1:15 am en mi sueño, me desperté a la 1:20 am y William se había bajado de su cuna y se había quedado atrapado debajo de ella. Estaba llorando por nosotros, dije con un temblor en mi voz. No da tanto miedo. Es un poco raro, pero no da miedo, su voz sonaba molesta porque la había despertado. Estaba herido cuando lo alcancé en el sueño. Tenía un corte sobre el ojo, me asustó un poco. Ya sabes que siempre tengo esos sueños tan vívidos, casi le respondí bruscamente por su tono. Vuelve a... Su respuesta se interrumpió cuando escuchamos a nuestro hijo menor comenzar a gritar. Salté de la cama y corrí por el pasillo. Mi esposa me seguía los pasos y casi salté la reja para bebés que los separaba del resto de la casa. Encendí la luz y allí, debajo de su cuna, estaba mi pequeño de 1 año pidiendo ayuda. Lo sacamos de debajo y, efectivamente, tenía un raspón sobre la ceja izquierda que supuraba un líquido viscoso y rojo. Mi esposa jadeó y se metió en el baño del pasillo. Mojó un trapo y me lo trajo. Lo limpiamos y vimos que el corte era largo pero no muy profundo. No necesitaría puntos. Tardamos unos 15 minutos en calmarlo y conseguir que volviera a dormir. Apagamos la luz y volvimos a nuestra habitación. Cuando me fui a acostar de nuevo, vi que el reloj marcaba la 1:35. Era la 1:20 cuando William se cayó. Sentí un escalofrío en la columna al pensarlo, pero sabía que si se lo decía a mi esposa, diría que era una coincidencia y me diría que me fuera a la cama. Así que eso fue lo que hice y traté de dejar de pensar en ello. Pasé la jornada laboral como de costumbre. Pasé la mayor parte del tiempo frente a la computadora, simplemente mirando. No podía concentrarme en el trabajo con las visiones de la noche anterior en mi cabeza. Antes de darme cuenta, el día había terminado y estaba regresando a casa. Mi esposa y mis 2 hijos se sentaron a cenar como siempre.
Hablaron sobre sus respectivos días, pero sus voces eran simplemente murmullos en el fondo de mis pensamientos. Empujé la comida en mi plato y traté de parecer que estaba prestando atención. Terminamos y mientras mi esposa lavaba los platos, me aseguré de que los niños estuvieran listos para ir a dormir. James era el hijo mayor por 5 años. Mi esposa había tardado todo ese tiempo en convencerme de tener otro. Ella deseaba desesperadamente una hija, pero yo le dije que no debía tener niñas pequeñas y ella siempre se burlaba de eso. James era bueno a la hora de lavarse y vestirse para ir a la cama, y yo me quedaba luchando con William durante la hora del baño. Le encantaba chapotear y jugar. Ambos necesitábamos una toalla cuando terminaba. Casi me había olvidado de la noche anterior mientras jugaba con él y sus patitos, barquitos y peces en el agua. La marca en su cabeza me devolvió a la realidad. Los arropé a ambos con besos y buenas noches. Un último te amo llegó cuando apagué las luces y cerré casi por completo la puerta de cada habitación. Una vez más, preparé mi ropa para el día siguiente y me dirigí a la cama, donde mi esposa me esperaba. Nos despedimos, la única luz que quedaba sería el tenue resplandor de su teléfono celular. Pronto me quedaría dormido, ella todavía despierta detrás de mí. Me encontré sentado en un banco de un parque anodino. Los típicos árboles, el césped y varios visitantes. Algunos paseaban a sus perros y otros jugaban con niños. Tenía esa sensación de familiaridad, pero no podía recordarla. Me quedé sentado allí solo, viendo a todos divertirse. Entonces, la normalidad se rompió con el sonido de neumáticos chirriando y metal crujiendo. Me levanté y me di vuelta para ver un horrible accidente de tráfico en la calle justo detrás de mí. Un camión semirremolque se había hundido profundamente en el costado de una ambulancia. El conductor del camión se había sorprendido mucho por el incidente. Se quedó sentado en la cabina, conmocionado, por un momento antes de poner la marcha atrás. La gente del parque corrió a ver cómo estaban los pasajeros del vehículo de emergencia. Mi cuerpo permaneció inmóvil durante todo el espectáculo. 3 hombres hicieron palanca en las puertas laterales, pero no se movieron, así que corrieron hacia atrás. Las puertas de la ambulancia finalmente cedieron y todos retrocedieron tambaleándose al ver lo que ocurría. Mi sueño cambió y yo estaba de pie en las puertas. No se podía distinguir que alguna vez hubiera habido gente dentro. Era una pintura manchada de carmesí que representaba vísceras como el punto focal principal. Colgaba del techo y de los instrumentos en el interior como una guirnalda en Navidad. Cuando me desperté de golpe, la abrumadora necesidad de regurgitar el poco de espagueti que había consumido en la cena era insoportable. Corrí al baño y, una vez que se acabó mi comida, me senté allí en el frío azulejo preguntándome qué había pasado. Toda la pesadilla había sido tan real que el olor a carne y sangre caliente todavía impregnaba mis fosas nasales. Tardé 1 hora en volver a dormirme esa noche, con la esperanza de que ese fuera el último de mis sueños. El martes fue muy parecido al día anterior, pero esta vez tenía la cabeza llena de la sangre de la noche anterior. Apenas podía concentrarme y mi jefe se dio cuenta. Cuando me preguntó cómo estaba, simplemente le dije que no había dormido bien. Parecía preocupado y me envió de vuelta a casa. No protesté porque siempre me vendría bien un día libre y todavía estaba cansado de la noche anterior. Mi esposa se sorprendió bastante cuando entré a las 3. Ella me miró con preocupación. ¿Todo bien? El jefe me dejó salir temprano, mentí. Ella indagaría más y yo tendría que confesar mi secreto. No quería sacar a relucir el miedo de la noche anterior. Simplemente le hice un gesto con la cabeza y me dirigí al baño. Ella llamó desde la cocina para avisarme que James había vuelto de la escuela. Pude escuchar a los dos hablando antes de que mi esposa se parara fuera de la puerta. Ya que llegaste temprano a casa, James pensó que podríamos ir al parque, tarareó. Me giré para mirarla y traté de ocultar mi sorpresa. Al principio me resistí, pero su insistencia continuó. Pronto no tuve más opción que unirme y me encontré sentado en un banco mientras mi esposa y mis 2 hijos jugaban. Miraba por encima del hombro una y otra vez. Tenía la sensación más extraña, del tipo que te llena de pavor. Esos momentos de incertidumbre en medio de un destino que se aproxima. Esos que te cavan y te dejan agonizando mientras esperas. Entonces, de la nada, escuché que las sirenas comenzaban a sonar. A mi izquierda venía un autobús blanco adornado con líneas y letras rojas. Las luces parpadeaban rápidamente mientras corría por la calle. Todo mi cuerpo se giró para mirar la calle adyacente. Allí rodaba el semirremolque azul oscuro, tal como en mis sueños. Salté de mi banco y comencé a caminar a paso rápido que rápidamente se convirtió en un sprint. No estaba seguro de lo que haría cuando llegara a la calle, pero tenía que hacer algo. Me detuve en la acera y moví los brazos por encima de la cabeza. Esperaba que el camionero pudiera verme, pero en cambio tenía la cara hacia abajo.
La escena se hizo más lenta y no se repitió mientras la veía una y otra vez. La parrilla cromada del camión se hundió profundamente en el costado del vehículo de emergencia y lo empujó unos buenos 3 metros. La gente vino corriendo de todas partes, incluso mi familia. Rápidamente los detuve a todos y les dije que se quedaran atrás. Sabía lo que estaba por venir y eso es algo de lo que no podía dejar que fueran parte. Volvimos a casa en silencio. Ni siquiera miré a mi esposa. Podía sentirla clavándome dagas desde el asiento del pasajero. Me había visto salir corriendo hacia allí poco antes y solo puedo suponer que quería saber más. Me dejó retirarme a nuestra habitación y acostó a los niños. Cuando entró después de mí, se dio cuenta de que estaba conmocionado. Me había sentado en la cama y no me había movido ni un centímetro. Mi rostro se había vuelto tan blanco como una sábana y ni siquiera levanté la vista cuando se acercó. Ella no pudo evitar preguntar, ¿qué pasó hoy? Finalmente levanté la vista y tenía miedo en mis ojos. No estaba segura de cómo responder sin sonar loca. Todo aquello no tenía sentido, era completamente imposible. ¿Cómo podía hacerse realidad el sueño de una persona? Las palabras salieron sin que yo pensara realmente. Sabía que eso iba a pasar hoy. Parecía visiblemente sorprendida. ¿Cómo podía saber que eso pasaría? Me preguntó. Le conté todo el sueño de la noche anterior. Le dije que cuando llegué al parque, me di cuenta de que era el mismo de mi pesadilla. Sus ojos se abrieron de par en par cuando comencé a contarle detalles y cuando me preguntó qué había visto cuando llegué a las puertas, simplemente le dije, no quieres saberlo. Ambos nos quedamos acostados en la oscuridad sin poder cerrar los ojos. Ella, por la preocupación y yo, por lo que vería una vez que lo hiciera. Miré mi reloj durante algunas horas y la última vez que recuerdo marcaba las 11:48. Me despertaba cada 30 o 40 minutos. Miraba el reloj y me acomodaba en la cama. No podía ponerme cómodo y tenía miedo de lo que pudiera soñar. Vi que los números de neón marcaban las 6 a.m. y me deslicé de mi cama silenciosamente en medio de la tenue luz del amanecer. Mis pies me llevaron por el pasillo hasta el garaje. Di un paso hacia adentro y me acerqué a mi caja fuerte. Ingresé la combinación y bajé el pestillo. La puerta se abrió con un crujido y se descansó a un lado. Dentro había documentos importantes, dinero extra, reliquias familiares y un rifle calibre 22 que había pasado de generación en mi familia. Metí la mano y agarré la culata con una mano y una caja de municiones con la otra. Una bala se cargó rápidamente y el cerrojo cayó en su lugar. Dejé caer el resto al piso antes de regresar a la casa. Dejé las puertas abiertas mientras me arrastraba por el piso. Me detuve en la puerta del dormitorio de James. La empujé con el cañón de ese pequeño rifle de caza, la luz del sol atravesó sus cortinas y aterrizó suavemente sobre su rostro dormido. En segundos estaba de pie junto a su cama. El cañón presionó suavemente contra la sien de su cabeza. Solté el seguro, lo que hizo que se despertara. Papá, dijo James con una lágrima en el ojo. Se escuchó un clic cuando mi dedo aplicó presión al gatillo y en ese mismo momento mi reloj llegó a las 6:20. Mi alarma sonó y me despertó de golpe. Mi corazón quería salirse de mi pecho. El sudor brotaba de cada poro y formaba charcos en la cama. Salí corriendo de mi habitación, tirando una silla al suelo mientras buscaba el camino hacia su habitación. Forcé la puerta y el sonido despertó a James. Gritó sin saber qué estaba pasando. Mi esposa vino corriendo detrás de mí para asegurarse de que todo estaba bien, notó la mirada en mis ojos y comenzó a retroceder. Le juré a mi hijo que todo estaba bien. Le dije que se volviera a acostar y cerré la puerta. No pude escapar de la serie de preguntas que seguirían. Mi esposa no podía entender por qué asustaba a nuestro hijo de esa manera. ¿En qué demonios estabas pensando? Me regañó. Tenía las manos en las caderas y el ceño fruncido. Me di cuenta de que estaba a 2 segundos de ponerme la palma de la mano en la cara. Estoy segura de que la única razón por la que no lo había hecho era por lo que había soportado en el parque. Tenía la cabeza gacha y no podía explicarlo. ¿Cómo podía decirle que soñaba con matar a nuestro pequeño? Simplemente negué con la cabeza y me disculpé. Hice todo lo posible para prepararme para el trabajo, pero no tenía idea de cómo se suponía que iba a ser productiva con todo esto pesando en mi mente. El miércoles llevaba 3 horas sentado en mi escritorio, sin apenas trabajar, cuando mi jefe me tocó el hombro. Cuando me di la vuelta, venía acompañado de 2 policías uniformados. Me informaron de que tenían un par de preguntas para mí. Siempre pensé que te hacían venir al centro para cosas como esta, pero simplemente me hicieron sentar en una sala de conferencias al final del pasillo. Señor Thompson, tenemos informes de que usted fue la primera persona que se acercó al lugar del accidente ayer por la tarde, me insistió el más grande de los 2. Lo reafirmé y él continuó. ¿Qué estaba haciendo exactamente en el parque?
Ese día salí temprano del trabajo y mi familia quería pasar un rato juntos en el parque, respondí, vacilante. El más pequeño tomó notas en un blog que había en la esquina de la mesa. Un testigo ocular dijo que te vio tratando de hacer señas al camionero justo antes del accidente. Supongo que el conductor no te vio, me pregunté mientras pensaba en mi sueño. Respondí con tono serio. Ese imbécil no estaba prestando atención. Estaba mirando algo que había en el suelo. Los dos policías se miraron y asintieron. Eso es lo que pensábamos. Solo queríamos ver si su versión de la historia coincidía con los otros informes que teníamos. Lamentamos haberle quitado el tiempo. Que tenga un buen día, señor Thompson, dijo rápidamente antes de que ambos se pusieran de pie y salieran de la sala. Suspiré y apoyé la cabeza en la mesa de la sala de conferencias. Esto se estaba volviendo más de lo que podía soportar. ¿Por qué estaba sucediendo esto? ¿Qué hizo que mis sueños se hicieran realidad? Entonces me di cuenta de que no se hicieron realidad. No le había disparado a mi hijo en absoluto. Tal vez todo era solo una coincidencia y estaba haciendo de esto un problema más grande de lo que realmente tenía que ser. Simplemente me senté allí con la cabeza sobre la mesa. Estaba tan cansada y pronto estaba roncando en la sala de conferencias. Mis ojos estaban fijos en la ventana que daba a la altura de la habitación de mi edificio de oficinas. Trabajábamos en el 8º piso de un edificio de 10 pisos. Estaba de pie entre mi cubículo y el de un compañero de trabajo cuando noté que un contable que nos había estado auditando el mes pasado pasó corriendo junto a mí. Tenía una silla de oficina frente a su cuerpo y se movió a toda velocidad hacia la ventana. Antes de que pudiera parpadear, la silla atravesó el cristal y su cuerpo cayó sobre él y salió al aire libre. Me acerqué al borde y miré hacia abajo, a la masa destrozada de lo que solía ser un hombre de 45 años, ligeramente calvo y con sobrepeso, con un traje barato. Cuando me senté en la sala de conferencias, apenas parpadeé. Esas visiones se habían vuelto tan comunes que empezaban a parecer normales. Me levanté de mi silla para mirar hacia el otro lado de la oficina. Esperé y esperé, pero ningún hombre corrió hacia la ventana. Decidí volver a mi escritorio e intentar terminar mi día. Solo me quedaban 30 minutos antes de poder volver a casa con mi familia cuando se escuchó un alboroto desde la puerta trasera de nuestro piso. Los papeles cayeron a la alfombra cuando un carrito de correo se volcó en la pelea. En cuestión de segundos, estaba de pie justo afuera de mi cubículo y el contador pasó de nuevo. El vidrio roto me hizo estremecer y me quedé de pie al otro lado de la habitación, mirando fijamente la ventana abierta. No necesitaba mirar hacia abajo, porque sabía lo que me esperaba si lo hacía. Recogí mis cosas y salí de la oficina sin decir una palabra. No fui directo a casa. Entré en un pequeño bar que estaba a una cuadra del trabajo. Me senté en el taburete y el camarero se dio cuenta de mi expresión. Intentó ser sociable y me preguntó si quería hablar de ello. Negué con la cabeza y simplemente dije, escocés con hielo, que sea doble. Se escuchó el tintineo de los cúbitos de hielo y luego el gorboteo del líquido ámbar que llenaba el vaso. Se deslizó hacia mí y lo terminé rápidamente. Sigue bebiendo, dije. Me llenó el vaso nuevamente y me quedé allí sentada, bebiéndolos de un trago a otro e intentando encontrar algún tipo de respuesta. ¿Por qué todo lo demás se había hecho realidad, menos el disparo? Esta pregunta no dejaba de rondarme la cabeza. Y después de 5 tragos, finalmente me di cuenta. Me desperté antes de dispararle a James, porque en realidad nunca haría eso. Pagué rápidamente mi cuenta con un billete de $50 y dejé el resto como propina. El taburete del bar casi se cae de la prisa que tuve al salir. Me apresuré a buscar el teléfono y metí la mano en el bolsillo. Salí por la puerta para mirar la pantalla. Estaba en silencio, pero tenía 10 llamadas perdidas de mi esposa. Sabía que estaba en problemas y que estaría en más problemas, aun cuando entré oliendo a cervecería. La llamé y le dije que estaba bien. También le dije que necesitaba que me llevara porque había estado bebiendo. Estoy seguro de que estaría muy feliz de verme. Ella tuvo que llevar a los niños a la casa de su madre antes de conducir 30 minutos para recogerme y el enojo era fácil de notar. Me disculpé una y otra vez antes de decirle lo que había descubierto acerca de mis sueños. Ella no creyó ni una palabra de mis divagaciones de borracho y básicamente me dijo que mantuviera la boca cerrada o me dejaría tropezando hasta mi casa a pie. Cuando llegué a casa, preparé una cafetera de café y me la bebí casi entera. Mi mujer estaba tan enfadada conmigo que ni siquiera me preguntó si me iba a dormir. Me dejó en la cocina bebiendo de mi taza. Tenía que mantenerme despierto. Esa era la única solución. Ahora que había bebido tanto whisky, sería más difícil, pero estaba decidido. Traté de no quedarme quieto demasiado tiempo y busqué pequeños proyectos que no había terminado para mantenerme ocupado. Reemplacé un par de tomas de corriente que tenía pensado cambiar hace meses.
El auto necesitaba un nuevo filtro de aceite y sabía que eso me permitiría seguir adelante por un tiempo. Reorganicé mis herramientas en el garaje, pero al pasar junto a mi caja fuerte me mantuve a distancia. Ni siquiera quería pensar en abrirla pronto. El inodoro del baño de invitados estaba atascado, así que lo vacié. Repasé en una noche las listas de cosas para hacer en el hogar que mi esposa había hecho para un mes. Me sentí orgulloso de mí mismo cuando apagué el despertador antes de que sonara. De hecho, me sentía algo revitalizado y me preparé para el trabajo y me fui en un tiempo récord. La noche siguiente no sería tan fácil. La nueva energía que tenía se debía a que mi cuerpo había recuperado el aliento y se había visto reforzado por la cafeína. Cuando me desplomé a la tarde siguiente, me desplomé de golpe. Apenas podía abrir los ojos, pero seguí escribiendo en el ordenador. Tenía que mantener el cuerpo en movimiento o me quedaría dormido. A las 5 de la tarde, mi jefe se acercó a mi cubículo y miró mis dedos mientras escribía. Me detuvo y me dijo, John, ¿estás seguro de que estás bien? Miré mis dedos mientras él ponía su mano sobre mi palma para detenerme. Luego miré la pantalla. Debo permanecer despierto, repitió una y otra vez durante las primeras 1000 palabras antes de que se convirtiera en un lío de tonterías. Había llenado páginas y páginas de un documento de procesador de textos con basura absoluta. Me ayudó a levantarme y a apagar mi computadora. Me entregó mi abrigo y me dijo que era hora de que me fuera a casa. Incluso me escoltaron hasta mi auto, debieron haber estado muy preocupados. Apenas hablé con mi familia cuando llegué a casa. Sé que me decían cosas, pero me recordó a la maestra de Charlie Brown. Pasé junto a ellos y fui a mi dormitorio a cambiarme de ropa. Me miré en el espejo y me di cuenta de lo cansada que estaba. Mis ojos habían comenzado a hundirse y estaban adquiriendo un tono púrpura. El blanco estaba casi cubierto de líneas rojas y agrietadas de venas que ardían. Mi piel incluso parecía más arrugada de lo normal. Mis dedos trazaron las líneas a lo largo de mi frente y de mi boca. Casi no me reconocí y supe que todavía tenía que encontrar una manera de permanecer despierta esta noche. Después de 4 latas de 50 mililitros de Red Bull, volví a sentirme en forma. Empecé a organizar y limpiar toda la casa. Cuando me quedé sin cosas que pudiera hacer activamente en casa, agarré mis llaves y conduje hasta una tienda de conveniencia abierta a las 24 horas. Compré 3 bidones de gasolina de 20 litros y los llené antes de volver a casa. Los coloqué cuidadosamente junto a la puerta trasera del garaje. Tendría suficientes para trabajar en el jardín este fin de semana. Saqué la cortadora de césped del cobertizo y comencé a desmontar el carburador. De todos modos, necesitaba una nueva reparación. Una vez que terminé, la empujé hacia los bidones de gasolina. Seguí adelante y llené el tanque. Luego mezclé la mezcla de gasolina y aceite para mi cortasetos. Había pospuesto tantas pequeñas cosas que ahora tenía mucho tiempo para hacer. Incluso saqué la parrilla de la barbacoa y la preparé para la noche del viernes. Podría cocinar algunas hamburguesas para intentar compensar lo extraño que había estado actuando los últimos días. Regresé justo a tiempo para apagar la alarma antes de que despertara a alguien. Terminé mi trabajo rápidamente al día siguiente y me senté a dar golpecitos con un bolígrafo en mi escritorio mientras miraba el reloj. En cuanto marcaron las 5 en punto, me dirigí hacia la puerta. Estoy bastante seguro de que incluso corrí a toda velocidad todo el camino a casa, tratando de pensar en todas las cosas que podía hacer para mantenerme despierto. Corrí hacia la puerta principal, con las llaves en la mano, pero la puerta se abrió antes de que pudiera abrirla. Mi esposa me detuvo en la puerta de entrada y tenía una expresión en su rostro que creo que nunca había visto antes. Todo el mundo sabe que cuando una mujer dice, tenemos que hablar, no puede ser por nada bueno. Empezó a contarme lo infeliz que se había vuelto con nuestra situación. Me detalló lo mucho que había empeorado esta semana. No dejaba de decirme que yo me estaba volviendo cada vez más distante. Me di cuenta de hacia dónde se dirigía esto, me disculpé rápidamente y le expliqué que simplemente no había estado durmiendo muy bien. Le prometí que lo compensaría este fin de semana. Le dije que había planeado asar hamburguesas esta noche. Ella forzó una media sonrisa y me dio el beneficio de la duda, permitiéndome entrar. Nos sentamos todos afuera y comimos hamburguesas. Bromeamos y los chicos jugaron en el patio trasero. Yo jugaba a la pelota de fútbol con James. Por un rato mi mundo volvió a ser normal, tal como debería ser. Me mantuve ocupada con los chicos tanto como pude, tratando de aferrarme a la fantasía que había creado con mi familia durante las últimas horas. Esperaba que esto pudiera ser el fin de mi pesadilla. Yo sabía que no podía quedarme toda la noche trasteando con proyectos después de haberle prometido a mi esposa que lo haría mejor. También sabía que no podía irme a dormir. No podía arriesgarme a las pesadillas que me podrían aguardar, así que para apaciguar a mi esposa, me acosté en la cama junto a ella.
Me senté allí mirando el reloj con los ojos bien abiertos hasta que ella se durmió, luego me levanté y me mantuve ocupado. Tan pronto como el sol empezó a salir, salí al jardín para trabajar en la limpieza de la basura, cortar el césped y podar los setos. Eso me mantuvo ocupado durante la mayor parte del día y esa tarde jugué con mis hijos hasta la hora de dormir. Repetiría este proceso de mantener mis manos ocupadas durante el día con cualquier arreglo menor que pudiera encontrar en la casa y luego pasaría todo el tiempo posible con los niños por la noche. Incluso convencí a mi esposa de que los dejara quedarse despiertos más tarde para que yo pudiera quedarme despierto hasta más tarde, pero finalmente se puso firme y tuve que llevarlos a la cama. Me deslicé debajo del edredón y lo subí hasta mis orejas. Me giré hacia el reloj y esperé. Vi cómo las 9 en punto se convertían en medianoche. Ella todavía estaba jugando con su teléfono y sabía que no podría levantarme hasta que se durmiera. La estaba maldiciendo en mi cabeza porque todo lo que quería hacer era levantarme y moverme. Incluso después de que finalmente se durmió, siguió moviéndose y me hizo creer que se despertaría mientras yo estaba trabajando. Antes de que me diera cuenta, mis ojos estaban caídos. Se sentían tan pesados y no estaba segura de cuánto tiempo más podría mantenerlos despiertos. Son las 6 AM y estoy mirando el brillo verde neón de mi reloj que me recuerda a esto. Sé que en 20 minutos sonará esa alarma y tendré que despegarme de debajo de este edredón y prepararme para mi día. Siento que mis ojos se cierran por un momento, aleteando dentro y fuera del sueño. Cuando ya no pude más, me levanté de debajo de la manta, pero mi mujer no dijo ni una palabra. Me arrastré por el pasillo hasta la puerta trasera de la cocina. Al menos saldría a tomar un poco de aire fresco. Sentía que me iba a asfixiar tumbado en la cama y que tal vez el frío de la hora avanzada me despertaría de golpe. Abrí rápidamente la puerta y sonreí levemente cuando el aire fresco me rozó la mejilla. En cuanto salí por la puerta trasera, mi sonrisa se desvaneció y el aroma del humo rompió mi concentración. Rápidamente, mis ojos se dirigieron hacia la parte trasera del garaje, donde la luz titilaba sobre el suelo. Una brasa perdida de la parrilla había encendido de alguna manera los recortes de césped seco que aún no había ordenado. El césped estaba en llamas y se dirigía hacia los botes de gasolina. Corrí hacia ellos, pero antes de que pudiera rescatarlos, ambos habían sido consumidos por el fuego. Una explosión resonó en todo el vecindario cuando mi cuerpo fue arrojado hacia atrás casi 6 metros. El revestimiento de masonita se iluminó como el 4 de julio antes de que pudiera ponerme de pie. Las brasas lamieron las paredes y entraron a través de las ventanas rotas. Se oyeron los gritos de los que más amó durante un breve tiempo antes de que el sonido se apagara con el humo y las llamas. Abro bien los ojos y son las 6 AM y estoy mirando el brillo verde neón de mi reloj.